Grabando y buenas noches a todos. Vamos a dar un minuto más. Bienvenido a nuestro módulo 7. ¿Cómo vamos? ¿Quiénes están aquí en los Estados Unidos? Sí. Sí, hay un ambiente aquí un poquito tenso, hay que estar tranquilo. Hay muchas personas que necesitan conversación, tranquilidad, catarsis, porque el asunto de ayer parece que es algo de impacto global, es un fenómeno de esos que ocurre muy pocas veces. Y bueno, orar y tener fe que todo va a salir bien. Listo. ¿Cómo anda Carlos? Lady, ¿qué dice? Levantando la mano de entrada, cuéntanos. Hola, hola, buenas noches. No, perdón, solo levanté la mano porque preguntaste quiénes son Estados Unidos. Ah, sí, pero bueno, por tu lado, ¿en qué parte estás tú, ladies? En Savannah, Georgia. Savannah, Georgia, qué maravilla. Ese pueblo es bonito. Ahí está la escuela de arte. Sí, aquí me gusta mucho, mucha naturaleza. Es una belleza. Es uno de los pueblos más lindos que hay del sur de Estados Unidos. Hay una escuela de arte que yo siempre quise estudiar ahí. Bueno, nunca me dejaron. ¿Cómo vamos? Buena. María Alexandra Duque, ¿cómo llega? Sí, la estoy Muy viendo por bien, acá. bien, todo bien, Bien. gracias a Dios. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar? ¿Alguna impresión, algo que sucedió que quieran compartir? Sobre todo esta semana, que esta es una semana de nuevos comienzos. Algo que quieran comentar. A ver, voy a ir compartiendo pantalla por este lado. Ok. Mm, mm, mm. Listo por aquí. Listo. Grabando Ujú. y listo. Listo. Y hoy, 11 de septiembre, módulo 7, metamodelo del lenguaje. Em, este, este, en este módulo podemos prestar atención a a una serie de construcciones de tipo de pregunta que tienen unos fines que nos permiten clarificar la realidad ante el cliente. ¿Ok? Y vamos a volver a ver asuntos que vimos al comienzo. Esto de que no es la situación, es la emoción. Es la base de todo proceso de transformación personal. Aquí está la hermenéutica, aquí está el modelo de Humberto Maturana del observador, aquí está el concepto budista de que la situación es la situación, aquí está el efecto de la fenomenología, donde nosotros observamos lo que está sucediendo, pero al filtrarlo por nuestros estados internos, por nuestros componentes, de cómo nosotros mapeamos esa realidad, respondemos de una forma. Esa respuesta ante la realidad, llámese ansiedad, llámese rabia, llámese lo que sea, la estás produciendo tú. Pero para el que observa, es la realidad que ve. ¿Ok? En este momento tenemos un claro ejemplo aquí en Estados Unidos con un país completo polarizado. Hay personas que están de luto y hay personas que están celebrando el mismo acto que sucedió ayer por perspectivas internas. Y esa perspectiva interna, ese estado, y puede pasar contigo ante algo, cualquier cosa, un fenómeno, una relación, tiene que ver con la forma como estás direccionando tu atención. ¿A qué te estás enfocando?
Y esa pregunta es muy poderosa. ¿Qué te enfoca? ¿Estás enfocándote al miedo, al pasado, al futuro, al peor escenario, al mejor escenario, a la duda, a tu capacidad? Y ese punto de enfoque va a afectar también el pensamiento. Tu cerebro no deja de pensar. Nosotros hablamos de 60.000 pensamientos al día y eso es un dato hasta conservador. Siempre está haciéndote la pregunta, ¿qué significa esto? Y eso te va a permitir darte a ti una identidad, porque el cerebro no puede estar en un espacio de no saber, te tiene que dar la respuesta. Y si la pregunta tiene que ver con el enfoque hacia el no saber, porque carezco de conocimiento, y lo que significa para mí, la respuesta a qué significa esto, Fernando, y la respuesta que yo le doy es no soy capaz, me está deteniendo a avanzar, a buscar la prosperidad. Y por supuesto, la fisiología, la bioquímica, cada célula de tu cuerpo responde. Y ahora tienes una condición humana. ¿Tiene sentido? Y por eso es que esto es tan interesante, porque no es la situación, es la emoción. Y tú puedes detectar el estado interno por diferentes formas, por el diálogo, por la forma como la persona responde, por alguna metáfora que utiliza. Tu coachee deja huellas, deja pistas. Entonces, una de las formas en que nosotros describimos la realidad es generalizando o a veces omitiendo cosas o distorsionando. Yo creo que el, el- el cable pelado más fuerte que tenemos todos los seres humanos es que distorsionamos la realidad. Pasa una cosa y tú interpretas que esa cosa significaba algo. Algunos más que otros. Ustedes no tienen un amigo que todo tiene una cosa que está pasando por algo, y siempre te dice que esto es por eso y siempre está equivocado. ¿Conocen gente así? Alguien, no, que tú dices algo, ya sé por qué estás diciendo. Gente así que es medio sospechosa, hasta el extremo. Nunca han estado con alguien así. Ay, bueno, eso es bueno tenerlo en cuenta porque eso nos va a permitir entender hacia dónde vamos. Tu enfoque va a contemplar la estrategia interna que tú utilizas para lidiar con las cosas. Ahora, fíjate, ¿qué sucede si me estoy enfocando a algo que no es la realidad? Mi estrategia va a estar completamente equivocada. Tu pensamiento es el cuento que te cuentas para poder tener una realidad completa, la forma completa. Le encontraste sentido a las cosas, pero sin embargo te está alejando de lo que quiere. Y tu energía, tu fisiología, ese tercer factor, es lo que significa la estructura interna. Tú respondes de esa forma, con alta energía o baja energía, con energía masculina o energía femenina. Pero algo sucede, la realidad te posee. Posee la forma en la cual estás procesando por dentro. Y no es que una viene detrás de otra. Esto sucede en unísono. Esto sucede en paralelo. Entonces, claro, esto nos va a servir en nuestra sesión de coaching en poder generar rapport porque queremos llevar a esa persona a una calma, a un centro, a una presencia, en determinar la meta, porque la meta va a cambiar el punto de enfoque del pasado al futuro, en la forma como sondeamos y reafirmamos, porque al hacer que la persona se reconozca a sí mismo, tú vas a ver una persona con mejor postura. En la voz lo vas a escuchar cambiar. La persona demuestra esto. Esto es una realidad, esto no es teoría. Y lo que vamos a ver ahora es lo que va a suceder desde el punto de expandir conciencia hasta lograr esos breakthroughs. Y eso nos va a llevar a las creencias limitantes. Esa segunda parte, esa parte profunda de la sesión donde
la pregunta que le hiciste después de saber cuál es su meta más grande, después que la persona se emocionó hablándote de para qué es importante, después que te dijo, cónchale, es que con esto yo voy a poder cambiar mi vida, yo voy a poder ser mejor, me siento bien, lo he hecho antes. Entonces, ¿qué es lo que evita que avance? ¿Qué te está deteniendo? Y ahí se encuentran las creencias limitantes, justo en el camino entre la situación actual y el resultado deseado. Es todo lo que no permite avanzar hacia lo que quiere. A veces somos tan resilientes que avanzamos a pesar del sufrimiento, a pesar del miedo. A veces logramos lo que queremos, pero el costo emocional es altísimo. Entonces, la, la competencia que vamos a comenzar a nutrir va a ser la competencia del coach de evocar conciencia, de producir insights, de producir el efecto, el momento, el aha moment. Hay personas que hasta lloran en ese insight. No por dolor, no por sufrimiento, no por drama, sino porque el descubrir algo tan poderoso, cuando antes yo estaba enfrascado en el problema, el saber de que hay una posibilidad es muy emocionante. Entonces, el coach sabe cómo lograr eso. Facilita el insight de aprendizaje del cliente, ¿cómo? Utilizando herramientas, técnicas como preguntar poderosamente, el silencio, las metáforas, las analogías, todo lo que tiene que ver con lo que surge del lenguaje, de la conversación con el otro. Y estos son comportamientos, los llaman bars, porque tiene que ver con behaviors, los comportamientos y ritos que se utilizan para demostrar esta competencia. Bueno, reconoces la toma de conciencia. ¿Qué significa eso? Que el coach no puede dejar pasar a uno. Tú estás observando la conversación. ¿Cachai? Cuando tú ves que el coachee respondió de una forma, o se quedó callado, o se sensibilizó, tú lo reconoces y se lo haces saber. Oh, oye, vi que te emocionaste con eso. ¿Qué fue lo que pasó? Él reconoce la toma de conciencia, el aprendizaje y el movimiento del cliente es el resultado deseado. Y eso sucede en la sesión. Hoy tuve una sesión. Yo me recuerdo haber dicho, oh, cuando comenzamos la sesión me hablaste de una disyuntiva, que esta iba a ser la sesión más crítica que hemos tenido, pero ahorita te veo animado, fíjate cómo estás, elevaste la voz, cuéntame qué pasó. Y fue parte de una conversación de 30 minutos que teníamos. Y tuvo que ver con la forma en que le permití hablar sobre lo mejor que puede pasar y lo peor que puede pasar en la disyuntiva. Lo más sencillo del mundo. Porque coaching no tiene que ver con yo tener que decirte qué hacer. Tiene que ver con yo prestar atención a lo que tú tienes que decir. Tú como coach ayudas al cliente a ver la situación desde nuevas perspectivas. Y nuevas perspectivas físicas, mecánicas, sociales, emocionales, temporales. Si estamos estableciendo recursos y yo te hablo sobre ¿cuál fue el logro más grande que tuviste en ventas en esta empresa de aquí a 5 años atrás? Y tú me hablas de tu yo en el 2020. Y yo te digo, ¿qué le diría ese Fernando del 2020 al Fernando de ahorita? Tú estás permitiendo que la persona hable de diferentes perspectivas. El coach indaga o explora las ideas, creencias, pensamientos, emociones, comportamientos del cliente en relación al resultado deseado. Tú siempre estás curioseando lo que te dice, por qué te lo dice.
qué sucede con lo que te acaba de decir. Y tú no tienes la respuesta a esa pregunta, el cliente tampoco. Por eso que la pregunta es poderosa y por eso que se detiene. El tienes que hacer que el cliente trabaje. Porque no estás trabajando desde la mente superficial. Eso es facilito. En la mente superficial está el cuento que te cuenta. Tú estás haciendo que profundice. Y a medida que profundiza, se conecta con la verdad. Y necesitamos una herramienta que nos mantenga en esa sesión de coaching y que se mantenga en elevación. O sea, acuérdense que esto es coaching, esto no es terapia, aquí no es para poner a la gente a llorar. Y nosotros necesitamos hacer que el cliente se conozca. Y nosotros necesitamos conocer a nuestro coachee. Y para eso tenemos el metamodelo del lenguaje. Entonces, vamos a darle el pase a nuestra e-coach, subdirectora de la academia, Tamara Hernández. Y Tamara, desde el principio, ella estuvo como en la segunda, tercera certificación, pero ella se interesó mucho en el área de la neurociencia, la PNL, ha hecho todos los programas de trainer de Salvador Carrión, tuvo la oportunidad de ver a Steven Gilligan y Robert Dilts, que Robert Dilts fue como el segundo de a bordo de Richard Bandler en unas conferencias y entrenamientos en México y es parte de ILC y para mí la quiero mucho. Nosotros siempre echamos broma nosotros. Visité muchas veces la ciudad donde está, que es Puerto Ordaz, que queda en la región de Guayana, Ciudad Bolívar, al lado del río Orinoco y el río Caroní, donde están las estaciones hidroeléctricas. Ahí hay mucho movimiento corporativo. Vamos a darle el pase a Tamara Hernández. Un aplauso, Tamara. Hola, hola, Fer, buenas noches. Gracias, gracias. Bueno, y gracias a ambas y a María Francesca por sus aplausos. Bueno, quería validar primero si tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que me comentó Fer, de, lo- de esta triada maravillosa que es el enfoque, la energía, el significado. ¿Todo bien? Hagan manitos arriba. ¿Sí? Bueno, ¿tienen, ¿tienen una pregunta? Continúa. Bien. Entonces, el metamodelo del lenguaje. ¿Qué es el metamodelo? Revisando bueno, las distintas maneras de que lo expresan algunos de los profesores de la PNL, hubo una definición que me gustó muchísimo, que dice, el metamodelo del lenguaje es la estrategia para acercarnos a la realidad del cliente. ¿Se escucha mal? ¿Tú me escuchas bien, Fer? Fer, Hay un poquitico de distorsión, pero sí te escucho en volumen bien. A ver. hola, hola, ¿me escuchas bien? Ajá. Sí. ¿Sí? Ujú. Ok. Entonces, les decía que el metamodelo del lenguaje es esa forma, esa estrategia para acercarnos a la realidad del cliente. Que Fernando usó una expresión hace rato que decía que, que, la, que el mapa no era el territorio, ¿verdad? Cuando estaba hablando de lo que había pasado en Estados Unidos. Entonces, como cada uno de nosotros tiene un mapa, que es esa forma de guiar nuestra forma de ser, de guiar nuestro mundo, nuestra realidad, una manera de nosotros como coach acercarnos a ese mundo del cliente, a ese mapa, es a través de comprender nuestra comunicación, cómo se genera nuestra comunicación y de aplicar el metamodelo del lenguaje. ¿Okay? Entonces, es una estrategia que se basa en preguntas para acercarnos a la realidad del cliente. Puedes pasarme la mirada, por favor. Bien. Aquí tenemos una frase de lo que para Rafael Echeverría es el metamodelo. Y él dice, no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos, cómo las interpretamos.
nuestro mundo es interpretativo, que es una forma diferente de decir que cada uno de nosotros tiene allí una forma de comprender el mundo y de vivir la experiencia. Siguiente. Bien, el metamodelo de lenguaje fue, vamos a decir que fue compilado por estos señores, Richard Bandler y John Grinder. Ellos tienen varios libros de la estructura de la magia 1, de la magia 2. Ellos observaban a tres grandes terapeutas, que eran Fritz Perls, que era de la Gestalt, Virginia Satir, que era especialista en sistémica familiar, y al padre de la hipnosis clínica, que era Erickson. Y ellos observaban que estas tres figuras tenían un manejo efectivo del lenguaje y que generaba un gran cambio en sus clientes, en sus pacientes. Entonces, que hay una frase de este libro de la estructura del lenguaje de la magia 1 que dice: involucrar al cliente a recuperar la estructura profunda, la representación lingüística completa, para luego desafiar esta estructura de manera que se puede resolver. Y ustedes dirán, ¿por qué hablamos de estructura profunda de la comunicación? La estructura profunda siempre está... Perdón, es que no se oye nada, no disculpa. se oye. Sí, No. Y vamos a... estamos viendo en el chat que hay varias personas que no están entendiendo bien. Se oye Ah, entrecortada, qué pena, discúlpame. Sí, no, Tamara, A ver, te voy a ir perdón. Bueno, acompañando. sigue tu Fer, porque no sé qué pasa. Yo no ahí sí se te escucho oye bien. Ahí se te oye bien. Es Ahí cuando estás bien, ahí está. Eso que acabas de ¿Por hacer, qué no prueba acercarte el quitando el micrófono. background? A lo mejor el background hace que se intercorte mucho, entonces si le quite el background, mejora el sonido. No, pero no creo que es un tema de la comunicación. Ya este problema yo lo he tenido antes y es como la edición de Zoom, porque esto no me pasa en Google Meet. Entonces creo que es un tema de la versión. Puede ser, ¿Ves? Puede Y ser. ya. puede ser. ¿Ves? Pero No sé si continúa Fer. no se Sí, escucha muy claro y es un tema Ok. bastante sí. interesante Yo, y yo, Ok. Continúa tú, Fer. yo te voy a mantener en pantalla para que Vale. alguna pregunta de aclaratoria, porque esto es importante. Miren, ella habló de tres personajes, del cual se basó el metamodelo. Porque ¿qué hizo? ¿De qué se trata la PNL? ¿Por qué nace? Porque estos señores, Bandler y Grinder, querían encontrar como una fórmula para modelar la excelencia. ¿Ok? Querían ver una forma, según la teoría, que si yo puedo modelar la forma como tú miras, sientes y haces lo que tú haces bien, y yo sigo esa fórmula a nivel neural y utilizando el lenguaje, yo voy a lograr el mismo resultado. Entonces empezaron a estudiar terapeutas. ¿Cuáles son los mejores terapeutas del mundo? Aquí en Estados Unidos, estaban en California en los años 70, 80, había un poco de hippie, una cuestión. Virginia Satir, que ustedes tienen que ver la manera como Virginia Satir, hay video, era una señora con una compasión y una amabilidad y una presencia que ella lograba cambios extraordinarios en sus pacientes. Virginia Satir, que ella tiene un libro súper importante, un trabajo, ¿cómo se llama? La energía del amor. ¿Cuál es el libro de Satir, el trabajo de ella? Súper emblemático. Virginia Satir, y se estudió mucho. Hay ella tiene videos. uno que se llama Helping Families to Change, es bueno. Claro, porque ella era de la parte de en esa época la terapia familiar era algo, era un tema. Helping Families to Change, que también estaba Jay Haley, que era el esposo de Chloe Madane. Ese fue uno. Ellas estudiaron a Virginia Satir. El otro fue Fritz Perls. Y Fritz Perls es el típico psiquiatra austríaco con la barba y los bigotes y hablando alemán que fumaba cigarrillos, y él se instaló en California y él es el que hacía esas intervenciones que era confrontativo. Él utilizaba la silla caliente. Ese es uno de los pioneros de la Gestalt, Fritz Perls. Y luego
el gran hipnoterapeuta Milton Erickson, que es una leyenda, que él hacía cosas que nadie entendía, cómo lograba cambios tan impresionantes, porque él era capaz de observar. Entonces, estos dos encontraron como una especie de puntos en común para crear un proceso que permite involucrar al cliente a recuperar la estructura profunda, la representación lingüística completa de cómo describe el mundo una persona para luego desafiar esa estructura de manera que la persona la pudiese enriquecer. O sea, era como tú estás contando algo y tú ves la vida de una forma, pero a través del metamodelo yo te permito que veas lo que estás viendo, pero con otros ojos, porque la pregunta o el desafío te permitió abrirte. ¿Correcto, Tamara? Ábreme yo. Tamara, sí. Sí, pero sí. Entonces, aquí hay una definición. Es un modelo lingüístico que permite sacar a la luz la estructura profunda del pensamiento de una persona mediante preguntas. Señores, esto lo tienen que hacer en las sesiones de coaching porque muchas veces, si tú no estás pendiente, el cliente lo que quiere es arroparte con la historia. Te quiere enganchar en la historia. Y tú sabes que hay algo allí que no, lo estás escuchando, no te está diciendo lo que realmente pasa. O sea, a veces el desafío es tan frontal que yo a veces me he encontrado diciéndole al cliente, what are we talking about? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de verdad de tu jefe. Tú te das cuenta que las personas solo profundizando es que te van a decir la verdad. Y la verdad te libera. Y tú no te imaginas el servicio que tú le puedes hacer a una persona cuando la aclaras. Correcto, Tama. ¿Cómo vamos? Hay algo que sí voy a pedirte apoyo, que es la lámina, ¿no? Todo mensaje tiene dos estructuras. Todo mensaje que nosotros emitimos tiene dos niveles, a veces tres. La estructura superficial de lo que estás diciendo y una estructura profunda del mensaje. Nos escondemos la estructura profunda, porque la estructura superficial es más cómoda o nos protege. Hay muchos casos. ¿Quiénes aquí tienen hijos pequeños? Levante la mano. Un ejemplo es que, o Ale o Tamara, o sea, de chiquito, o sea, cuando tú querías algo de tu mamá, querías salir al parque, a veces no dice, quiero salir al parque. Tú dices, mamá, tú vas a estar haciendo algo hoy, tienes algo que hacer hoy. Esa estructura superficial que lo que busca es tratar de hacer que la persona te lea la mente. No, la estructura profunda es, ¿por qué estoy preguntándote lo que te estoy preguntando? ¿Para qué es importante para mí preguntarte esto y saber esto? ¿Qué es lo que realmente tengo adentro que quiero decirte que no te estoy diciendo? ¿Ok? Hay una estructura. ¿Qué es otro ejemplo de estructura profunda y superficial, Tamara o Ale? ¿Tienes una por ahí? Hay unas cuantas. Pero am, cuando, cuando empezamos a observar esto, tenemos aquí en la parte profunda experiencias, hechos. Eso es lo que nosotros, lo que está pasando y tenemos filtro. Tamara, tú podrías esbozar esto un poquito, a ver si con calma lo Sí, podemos dame un entender. chancecito, dame un segundito. Espérate, déjame que me voy a conectar el audio por el teléfono, a ver si, porque te digo que es la versión
En el Ok, teléfono siempre ¿me se escuchan escucha. mejor? Ahí te ¿Me escucho. escuchan mejor? Sí, ¿Sí? sí, Si se Ok, escucha mejor y que nos digan ellos por el chat para ir siguiéndolos. Si sí. se escucha mejor. perfecto. Ok, entonces aquí podemos, ya va, déjenme callar. Ok, no, que quería callar el audio de la computadora. Bien, entonces, ¿qué podemos ver aquí en esta pantalla? ¿Se recuerdan que hablamos hace rato de la estructura profunda y la estructura superficial? Cada experiencia que nosotros tenemos tiene una estructura profunda que se basa en nuestras experiencias, en lo que hemos vivido, en lo que hemos aprendido en nuestra familia. ¿Okay? Y la estructura superficial es lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos. Y lo podemos ver en las interacciones que hemos tenido con nuestros compañeros en las prácticas o incluso los que han hecho en las cruzadas. Cómo la persona, el cliente viene con un tema que pareciera así como que muy sencillo, entre comillas, que quiere organizar su tiempo o que quiere claridad acerca de un tema, y a través de las preguntas que ustedes hacen, resulta que sale detrás un tema que al principio no lo podíamos ver, ni siquiera el cliente lo podía ver. ¿Okay? Es ver el panorama completo. ¿Se acuerdan que decíamos al principio de acercarnos a la realidad? Entonces, ¿cómo funciona un poco la comunicación y estas experiencias en nuestra mente? Nosotros tenemos una cantidad de experiencias vividas, ¿ok? Que le dan, que van generando nuestro mapa, además de lo que aprendemos de nuestras familias y lo que aprendemos de nuestras culturas, porque independientemente, aunque estemos en el mismo país, pertenecemos a familias distintas y las familias distintas tienen culturas diferentes y eso ya nos da una comprensión del mundo diferente. Y esto se amplía mucho más cuando pertenecemos a países distintos, a culturas distintas. Entonces, hay un camino en nuestro cerebro que se recorre entre lo que hay en nuestra mente, de lo que hemos vivido, de esas experiencias, y lo que sale por nuestra boca y lo que se expresa en nuestra corporalidad, que es nuestro lenguaje. El lenguaje, lo que decimos, es la estructura superficial. Entonces, en este camino, el cerebro hace un proceso de derivación, porque nosotros muchas veces, o sea, es raro que nosotros contemos con lujos de detalle lo que nos ocurre. Por ejemplo, le podemos preguntar, ¿qué hicieron el fin de semana? Ah, bueno, salimos, paseamos, ¿ok? Pero no están contando la experiencia completa. Y esto es porque nuestro cerebro hace un proceso de derivación de la información. Entonces, en ese camino, entre el hecho, las experiencias y lo que nosotros decimos, hace un proceso de generalización, de omisión o de distorsión. ¿Ok? Esto es un proceso natural de nuestro cerebro. ¿Ok? Hay personas que son neurodivergentes que tienen una cosa, o sea, una conformación, una configuración del cerebro diferente y puede que no hagan esto. Pero lo que típicamente ocurre en nuestra mente, en nuestro cerebro, es que generalizamos, omitimos y distorsionamos. Y esto se convierte en filtros de la información, incluso para nosotros mismos. Entonces, entendiendo que esto es un proceso natural, por eso cuando tenemos algunas conversaciones podemos sentir como que falta información, como que la información no está clara o está muy general. Y por allí hacemos preguntas para aclarar esta situación. Entonces, cuando les digo que esto es un proceso natural, siempre me gusta poner el ejemplo para las personas que tienen niños y de repente están en la casa y sienten que los niños están muy calladitos y ya tienen un rato que no los ven. ¿Cuál es la pregunta típica que hace el padre o la madre? Ajá, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Y los niños dicen nada. ¿Cuál es la respuesta inmediata del padre?
A ver, alguien que lo diga por aquí, por el chat. ¿Cuál es la reacción inmediata cuando el niño dice nada? Veo sonrisas, pero no los escucho. Que nada bueno están haciendo. Ok, ajá. ¿Cómo que no? Dice Nelia. Algo están haciendo, ¿verdad? O va Claro. a mirar. ¿Por qué? Porque ese nada o es muy general o falta información, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo los niños? Están explicando, están generalizando la experiencia que están viviendo y la expresan con este nada. ¿Se entiende este ejemplo cotidiano? Bien. Podemos colocar otro. Cuando nosotras las chicas, sobre todo las chicas, porque a los chicos son más permisivos, que teníamos 15, 16 años, y le pedíamos permiso a nuestros padres, bueno, si nos dejan ir a una fiesta, lo primero que preguntan los papás es ¿con quién van? Y nosotras como chicas decimos con unos amigos, que era lo primero que decían los padres. ¿Qué amigos son esos? ¿Dónde es esa fiesta? ¿A qué hora vuelve? Empezaban a hacer una cantidad de preguntas. ¿Por qué? Porque el cerebro del padre sabía que en ese permiso, en eso que estaba solicitando, faltaba información. ¿Okay? Entonces, ellos estaban aplicando el metamodelo del lenguaje a través de preguntas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque es algo que nosotros hacemos de manera cotidiana. Entender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona ese proceso de la comunicación, nos va a ayudar a entender, ¿ok? Que es necesario indagar, preguntar, clarificar, aclarar muchas veces la expresión del cliente, pero no porque el cliente no sepa lo que nos está diciendo o no porque el cliente quiera hacerlo a propósito, sino que es una manera natural de comunicar. ¿Se entiende esto? Bien. Aquí decía, ¿podrías profundizar sobre la población que vive con alguna condición neurodivergente en el metamodelo? Sí. Por ejemplo, las personas que están dentro del espectro autista, ellos tienen una configuración física, su cerebro funciona de una manera diferente, que ellos muy pocas veces en su expresión hacen omisiones, distorsiones o generalizaciones, pero porque tienen una configuración distinta. ¿Se entiende esto, Carlos? Responde tu pregunta. Bien. Y yo quisiera Pues, agregar, Carlos, Tamara, hay un movimiento aquí en Estados Unidos que, que tenía que ver con la inclusión, que era atender la población neurodivergente en los trabajos, aceptarlo. Y hay un grupo que son coaches para la neurodivergencia. Y hay otro que es coaches neurodivergentes para coaches neurodivergentes. Hay mucho que aprender de la neurodivergencia. Muchas veces lo que consideramos en la antigüedad retraso es realmente un talento, un brillo. Y yo reconozco ese trabajo, Tamara, porque yo tengo una sobrinita, la hija de mi sobrino, que es neurodivergente. La tienen en Canadá, ellos están en Toronto, una escuela para ayudarla. Y yo veo que es la persona que ella detecta las emociones a distancia. Lo detecta. Ella de repente te ve haciendo algo y te viene y te abraza solo. Pero por otro lado tú no la puedes tocar. O sea, es increíble el grado de sensibilidad que tiene. sí, bueno, en ese caso, yo sí tengo muchas personas que conozco que están, y puedo comprender cómo funciona su comunicación, porque en el caso, yo vivo en una ciudad, que es la ciudad con más casos per cápita del país, con personas dentro del espectro autista. Entonces, por ser neurodivergentes y su cerebro estar constituido de una manera distinta, o sea, fisiológicamente distinta,
su proceso de comunicación es distinta. Por eso ellos son claros, específicos, poco, no distorsionan. Algunos lo aprenden a hacer, pero allá es un proceso que lo hacen porque lo comprenden, y no, pero no porque sea natural. Entonces, por eso me gusta traer la diferencia, pero es nada más para que la podemos mirar, no para compararla, ¿ok? Bien. ¿Puedes pasar a la siguiente, Fer? Entonces, este proceso que se da en nuestro cerebro da tres grandes distorsiones del lenguaje. Son conocidas esta manera de expresarnos, que son generalizaciones, distorsiones y omisiones. Entonces, vamos a ver con más detalle cada una. Cada una tiene una clasificación que la van a poder ver dentro de los descargables del módulo 7. Hay un material donde que profundiza todo este material del metamodelo, donde pueden ver las clasificaciones de cada una de ellas y con ejemplos. El objetivo para nosotros y para el uso que tiene dentro del coaching no es que ustedes se aprendan todas las divisiones, pero sí estas grandes clasificaciones que son generalizaciones, distorsiones y omisiones. Entonces, entender que frente a una generalización, nosotros buscamos con nuestras preguntas especificar la información. Cuando hay una distorsión, buscamos aclararla, entenderla, y las omisiones se completa la información. Entonces, no es que hay una cantidad de preguntas que ustedes se van a tener que aprender. Van a poder ver unos ejemplos, pero entender esto les va a ayudar a ustedes a generar sus propias preguntas. ¿Sí? Entonces, las generalizaciones. Las generalizaciones son es cuando una experiencia se toma como general, ¿ok? Y aquí podemos tener un ejemplo. Todas las mujeres son peligrosas. Y la pregunta, la manera de desafiar es, ¿todas son iguales? O una expresión es que nunca me escuchan. El desafío a esto es nunca te escuchan. Si se dan cuenta, es como un eco. La pregunta se hace como con curiosidad, ¿ok? Acuérdense que la manera de expresarnos es una forma natural, y no es que lo estamos haciendo con la intención de esconder información, ¿ok? Ante una frase como, no puedo hacerlo, ¿qué te lo impide? Él debe hacerlo, el debeísmo. El desafío podría ser, ¿qué pasaría si no lo hiciera? Él tendría que comportarse de otro modo. ¿De qué modo debería comportarse? ¿Sí? Entonces son uno de los aspectos que es importante para hacer estos desafíos, porque si cometemos violaciones del lenguaje a través de las preguntas, lo que estamos haciendo es desafiar el lenguaje. Es estar muy presentes, apoyarnos en nuestra competencia de presencia, en nuestra competencia de escucha, y hablar siempre con ese tono de curiosidad, ¿ok? De comprender, de entender, porque el mismo cliente también está en un proceso de comprensión de su propia expresión. La siguiente, Fer, por favor. Las generalizaciones es muy común conseguir términos absolutistas como todos, siempre, nunca, ninguno, nada. Todas las mujeres, tenemos los mismos ejemplos, ¿no? O sea, todas las mujeres son peligrosas, todas puede ser un hombre que por una experiencia, por una persona que le fue mal, tenga esta expresión, nadie me quiere, siempre llegas tarde, y el desafío suena como un eco. Nadie, siempre, nunca me oyes, nunca, ningún hombre es fiel, ningún. Esto se va entendiendo. Me gustaría que validar con ustedes si se va comprendiendo o tienen una pregunta hasta aquí.
¿Se sigue escuchando bien? Claro, Sí, sí se escucha Ok, bien. muy claro, perfecto, Tamara. Sí, se gracias. escucha Gracias, perfecto. Ana. Ok. Entonces, hay otras preguntas que tenemos como cómo, de qué modo, cuándo, dónde, quién específicamente, qué pasaría si no estuvieses en esta condición o sentirías esta emoción, qué sucedería si no, qué sucedería si, ¿sí? O sea, son preguntas que van buscando especificar ese contexto o lo que está comunicando nuestro cliente. Una de las cosas que es muy común que podemos escuchar y que incluso nosotros lo decimos es cuando hacemos esa expresión, bueno, es que tú sabes que uno siempre es así, o es que cuando uno no quiere que le vaya mal, bueno, pero las cosas pasan por algo. Ese uno es una forma también de generalizar incluso de nuestra propia experiencia. Entonces, parte del desafío del uno es llevarlo a que indique quién es uno, ¿ok? ¿Quién es la gente? También cuando la persona dice, bueno, tú sabes que la gente siempre actúa de esa manera, o tú sabes que la gente es muy exigente. O sea, hay personas que tienen una característica importante por su manera de comunicarse, que son generalizadores. No sé si ustedes tienen alguna persona identificada, pero yo recuerdo un amigo, o sea, que él siempre, yo aquí generalizando, sus experiencias cuando las cuenta, las generaliza. Bien, ¿qué pasa? Fer, Y, ¿estás allí? Tú tienes la sí, sí, presentación, sí. Fer. No, es que quería comentarte, porque Ok, eso es una forma muy común y sobre todo en las sesiones de coaching, sobre todo el uno, de, fíjense algo, porque si se hacen la pregunta a ustedes mismos. No, hombre, es que uno cuando va y habla, que quiere hablar con los jefes, entonces ellos no te quieren. Esto es una conversación ejecutivo. ¿Quién es uno? Y tú cuando respondes, es que yo cuando, tú te vas a dar cuenta que te sientes diferente. Y practíquenlo con las personas alrededor de ustedes. El efecto es inmediato. El empezar a decir, es que yo cuando, empiezas a asumir una responsabilidad, porque te estás atribuyendo a ti mismo el responsable del acto. El uno lo esconde. El uno es el cuento. Uno es muy seguro. Es una generalización. Lo mismo también de otro lado en la gente, que esconde un juicio bien profundo hacia un grupo. Es que la gente, mi mamá era una que, Tamara, ella generalizaba a todos los hermanos. Es que ninguno aquí sirve para nada. Y yo, y yo sé que ella se quería referir a uno o dos, pero no era conmigo. Pero yo siempre salía aludido, porque era como una forma de protegerse de no identificar a los culpables. ¿Conocen gente así? ¿Conocen jefes en las empresas que dicen, aquí nadie trabaja, aquí todos son unos flojos? ¿Han tenido ese tipo de experiencia? Yo creo que ya no, pero en mi época sí era así. Listo. Esas son las también hay que generalizaciones. entender que hay partes que es cultural, ¿ok? Hay lugares de Latinoamérica donde también el hablar de uno es una forma de ser respetuoso y no ser vanidoso, entonces también está más presente en personas de ciertas zonas. Pues nosotros lo podemos ver aquí en Venezuela, de los lados de los Andes, la frontera con Colombia, es una forma de hablar, pero tiene que ver propiamente con sus características del gentilicio. Entonces, por eso es importante que si lo tenemos en una sesión, nosotros lo hagamos con ese respeto, esa pausa, esa Claro. presencia y manteniendo el ritmo de la conversación, porque la persona está hablando de su forma más genuina de lo que quiere trabajar, Sí. o sea, de lo que lo trae a la sesión o de lo que desea conversar. Sí, no, y también la generalización, muchas veces ustedes lo van a ver en las creencias limitantes,
es el escudo que te mantiene aferrada a la creencia de no puedes. Por ejemplo, en coaching de pareja, por ejemplo, aquí hablando con una persona en Miami, y esto me pasó recientemente, una mujer que está buscando pareja, o sea, tenía una pareja, pero yo no sé cómo hacen los muchachos ahora que hay un ghosting, ghosting, le hicieron el ghosting, o sea que parece que el hombre se desapareció. Entonces, Miami es una ciudad de 4 millones de habitantes. No, es que aquí todos los hombres son princesos, me decía. Y yo no entendía nada, pero ¿cómo es eso? No, que todos aquí, todos estos hombres son princesos. No estoy hablando de una niña de 18, ni de 20, ni de 30, 40, 50. Y es la generalización que al generalizar, creas la realidad y eso es lo que atrae. Princeso. Inconscientemente estás produciendo una realidad que te hace a ti enfocar a aquello que tú ya determinaste que es lo que existe. Por eso que desafiar la generalización permite abrir posibilidades. Todos los hombres en Miami son princesos. ¿Saben lo que es un princeso, Tamara? Es una Bueno, terminología no sé, me de estos encantaría tiempos. No, no para cuál es la nada. característica de ser princeso. No. Que, no sé si alguna de las damas sabe, tiene la definición. Parece que son muchachos que son muy exigentes con las niñas, algo así. Pero es una generalización, también puede Es ser, una Ah, no. generalización, definitivamente. Se conoce, mis estudiantes me dicen, ¿verdad? Princeso es que quieren que lo traten como generalmente un caballero trata a una princesa. Mira, ¿qué quiere? ¿Qué necesita mi príncipe? ¿Qué quiere Ah, comer? ¿Cómo se siente hoy? O sea, que quieren ser tratados como generalmente el caballero trata a una dama, Con Okirokio, delicadeza. princesos. el princeso. Quieren que le den detalles, flores. Claro, esos son generalizaciones, todos son princesos. En una fuerza de venta, nadie quiere comprar autos en una concesionario de autos. Y hay mucho. incluso nosotros generalizamos cuando ante una experiencia, por ejemplo, cuántas veces de repente hemos intentado emprender y no nos ha ido bien, o queremos ser conferencistas, facilitadores y de repente hicimos alguna intervención y nos fue mal y ya eso a nosotros dice, no, pero es que yo no voy a poder, eso no es para mí, yo no sirvo para eso. O sea, es una manera también de generalizar mis capacidades por una sola experiencia. Sí, y las ¿Okay? Entonces, esa es generalizaciones. otra forma de generalizaciones. Mira, Entonces, Fer, son por sí, el tiempo, yo creo que estamos antes de pasar sobre las la hora. distorsiones. Ajá. Exactamente. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta ahora? ¿Cuál es la idea de esto? Que vayamos entendiendo generalizaciones. Primero, en la conversación, la conversación de coaching es como un acto de detective. Es fascinante porque una vez que empiezas a practicar, te das cuenta que la persona cuando habla te dice cosas que no se ajustan a una realidad. ¿Por qué? Porque la persona tú ya le hablaste y le preguntaste qué es lo que quería lograr. Por eso es que se comienza siempre con el objetivo. Tú sabes que esa persona quiere correr el maratón de Nueva York. Tú sabes que esa persona que quiere casar tiene 3 hijos. Sabes que esa persona lo que quiere es ser empresaria, independiente, lo que sea. Esa realidad está dentro de la persona. Entonces, todo lo que plantea en la conversación, tú tienes que estar buscando las pistas que indican que ella está generándose o él está generándose una realidad que no le permite ver lo que está del otro lado. Desafía la generalización, derrumba esa, esa torre de naipes y ¿qué es lo que queda? Tener que aceptar que hay otra realidad, que sí hay oportunidad, que sí las personas están logrando cosas, pero ya desde la persona admitiendo una nueva realidad. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Excelente. Vámonos
a tomar un break, 5 minutos, un agua, una cuestión, unos pequeños, un cocosete, una fruta, una banana, y regresamos, frescos para empezar a trabajar las distorsiones. Nos vemos en 5. Listo. ¿Cómo vamos con las generalizaciones? ¿Entienden la generalización? ¿Para qué sirve esto en la sesión? Porque en la sesión, por la naturaleza del coaching, tú abres el grifo a una abundancia de información. En una sesión de coaching, una buena sesión de coaching, el cliente habla 70% para arriba. Y eso se mide. Mientras más habla el cliente, mejor es la sesión. Pero eso quiere decir que hay mucha información que te está llegando. Y hay mucho espacio para hacer este tipo de trabajo del metamodelo del lenguaje para frenar, ampliar, aclarar. Frenar, ampliar, aclarar. Generalización, vamos a especificar, porque eso es lo que va a permitir que la persona se cree una realidad que es la auténtica. Vale, Alexandra, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, ahí está bien. Ok, Bien, seguimos muy bien. entonces con Tamara Hernández. Vamos con las Bien, ok, ahí se está cargando, chévere. Entonces habíamos hablado al principio, habíamos mencionado que hay tres grandes clasificaciones, que son generalizaciones, distorsiones y omisiones. Ya vimos las generalizaciones, ahora vamos a las distorsiones. Las distorsiones son esas expresiones que reflejan una distorsión de la realidad. Y como dice esta frase aquí, no podemos no distorsionar la realidad. ¿Y cuándo la distorsionamos? Cuando lo que sucede, cuando nuestra experiencia pasa por nuestros filtros, por nuestra comprensión, y cada uno hace una interpretación distinta de lo vivido. Y lo podemos ver en la clase. O sea, hoy estamos todos en este hecho que es la clase del metamodelo. Cuando vayan a sus triadas y los coaches le pregunten qué les pareció la clase, qué preguntas tienen, cada uno va a tener una interpretación de lo que sucedió en la clase, de lo que pasó en la clase. ¿Okay? Esta interpretación tiene algunos puntos de coincidencia, pero algunos van a ser distintos, porque depende de nuestro propio mapa. Bien, entonces teniendo claro que no podemos no distorsionar la realidad, vamos a ver cómo reconocer una distorsión. Avanza, Fer, porfa. Gracias. Ok. Se introducen cambios en nuestra experiencia de los datos que percibimos. Es como entre lo que vivimos y parte de lo que interpretamos. Bien, y entonces aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, una frase, tu tono de voz me irrita. Cuando nosotros empezamos a revisar esta frase, o sea, ¿cómo hace que tu tono de voz me irrite? ¿Ok? Conozco tus intenciones. Una forma de distorsionar también, esto es una subclasificación que se conoce como lectura mental, que dice, ¿cuáles son mis intenciones? También está esa frase como, no, es que yo ya sé, cuando alguien empieza a hablar, no, es que ya yo sé lo que tú me quieres decir. O sea, eso es una distorsión. ¿Cómo vas a saber lo que yo te quiero decir? Aquí hay otro ejemplo. La televisión atonta a las personas. ¿Según quién? Son afirmaciones que hacemos como que si fuese una realidad absoluta. Ya mi marido no me quiere porque ve el fútbol. Ay, ¿cuántos hombres son víctimas de esta frase? O porque les gusta el fútbol, o porque les gusta el padre. Entonces, ¿cómo ver el fútbol significa que no te quiera? ¿Qué hacemos con las distorsiones? Las aclaramos. ¿Ok? Buscamos que la persona explique la frase y cuando la persona empieza a explicar la frase, empieza a dar, bueno, no es que no me quiera, pero cuando ve el fútbol se olvida del mundo, está solo pendiente en eso, no quiere hacer alguna actividad conmigo. Entonces ya allí la distorsión comienza a aclararse. Bien, la siguiente, Fer, por favor.
Dentro de las distorsiones hay una subclasificación que son las nominalizaciones. Las nominalizaciones las traemos a esta clase porque es en lo que se basa la mayoría de los temas de coaching. Por ejemplo, la persona llega a la sesión y quiere organización, quiere claridad, quiere tranquilidad, quiere estructura, quiere decisión, ¿sí? Y muchas veces nosotros no aclaramos lo que la persona quiere decir, sino que asumimos que la organización a la que hace referencia mi cliente es el mismo significado de la organización que yo tengo en mi mente. Y no es así. Por eso siempre es importante aclarar con el cliente a qué hace referencia eso que desea trabajar o eso que desea lograr. Entonces aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, quiero organización. ¿Organizar qué? No, lo que yo quiero lograr es estructura de repente en mi horario, estructura para manejar mi tiempo. ¿A qué te refieres con estructura? ¿Okay? Yo lo que quiero es solucionar un problema. ¿Qué te problematiza? Hay que entender que las nominalizaciones son ausencia también de acción. Todas las emociones son nominalización. Cuando la persona quiere tranquilidad, quiere pasión, quiere certeza, o sea, al final tenemos siempre que indagar qué es lo que necesita tranquilizar, qué es lo que necesita tener cierto, ¿ok? Están otros ejemplos como la depresión, que te deprime, yo quiero mejorar la vida, quiero sentir vida, cómo vives, decisiones, qué quieres decidir, el miedo, a qué le temes, ¿sí? Entonces, no quedarnos con esa expresión del cliente, porque muchas veces, sobre todo cuando estamos iniciando, nos pasa que asumimos la palabra, lo primero que el cliente dice, y el cliente está haciendo referencia a un término y nosotros estamos haciendo referencia a otra definición del término. Entonces, siempre es importante aclarar. Recuerden que el cliente te va a decir lo que está en su mente, lo que puede expresar, que normalmente es la parte superior del iceberg, y es a través de nuestras preguntas de ir aclarando esa distorsión o de ir especificando la generalización que nosotros vamos a comprender o vamos a tener una idea más clara de lo que está debajo. No necesariamente vamos a llegar al hecho primario, pero sí a tener una mayor comprensión de la realidad del cliente. Siguiente, Fer. Otra cosa que es muy común es ese no sé. Ese no, muchas veces el cliente lo responde de manera automática y entonces aquí hay unos ejemplos de desafío. Por ejemplo, no sé cómo entender a mi hija adolescente. Podríamos preguntar cómo podrías entender, o sea, entonces, ¿cómo podrías comenzar a entenderla? ¿O qué necesitarías para entenderla? ¿Ok? No sé cómo abrirme a una relación, no sé dejar de sentirme culpable por haber terminado con mi pareja. ¿Ok? ¿Qué pasaría si supieras dejar de sentirte culpable? Muchas veces ese no sé es parte de esa violación del lenguaje donde distorsionamos la experiencia. No sé cómo generar dinero, no sé cómo salir de la zona de confort. Entonces, el gran desafío al no sé es el cómo. O el decir, ¿qué pasaría si supiera? Muchas veces también podemos utilizar un recurso que es, ¿y quién podría saber? O sea, imagínate un especialista, o quién es esa. Ahí recuerdo mucho una chica que usaba el ejemplo de cuando la persona hablaba de que no sé cómo salir de esta situación. ¿Y quién sí podría saber cómo tú podrías salir de esta situación? Y de repente la persona decía, no, una amiga o un especialista. ¿Y qué crees que te recomendara? Entonces, siempre hay recursos donde nosotros podemos llevar a las personas para salir de esas expresiones que pueden estar limitando su propia comprensión de la experiencia
a través de preguntas desde la curiosidad, la presencia y la escucha. Adelante, Fer. Tama, Ok, eso bien, ok. del no sé, Entonces, ¿no? Yo quería quedarme aquí un ajá, momentico porque dale. el no sé es una manifestación muy superficial para evitar tener que profundizar y sacar la verdad. Y como coaches, nosotros tenemos que saber cómo no comprar el no sé. A veces ni siquiera tienes que hacer nada, sino quedarte en silencio. Si estás prestando atención y el cliente percibe que tú estás esperando más, te dice. Pero eso es algo que va a aparecer, sobre todo cuando entremos a la parte de las creencias limitantes. No sé, Fernando. O le digo, Tamara, no, es que no sé cómo. No sé. Ahorita no. De todos modos, en la plataforma, en el módulo 7, sí o sí, antes de su práctica, yo les invito a ver una conversación que esta es una conversación de María Alexandra con una participante de una corte anterior, donde van a poder ver con claridad incluso el tema de, no solo del no sé, ¿no? Pero cómo se va desafiando de, bueno, de una manera que Alex tiene, bueno, de que es muy pausada, desde mantener ese rapport con el cliente, ese acompañamiento, con mucho respeto, y cómo el cliente va entrando a una comprensión de la situación que le pasa. Entonces, para que por favor la miren y puedan ya verla, aunque ahorita hoy vamos a hacer un ejercicio, ustedes van a ir a salas, pero para que puedan ver una conversación. ¿Y por qué les recalco tanto esto de respetar el silencio, de mantener la escucha, ese acompasamiento con el cliente y la presencia? Porque cuando empezamos a aplicar este metamodelo para entender un poco más de la realidad del cliente, o sea, vamos juntos con el cliente, no solo yo voy a tener la comprensión de lo que le pasa a él mismo va a descubrir cosas de él. Bien, entonces anótenlo por favor para que lo puedan mirar. Es un video de unos 15 minutos y va a ser de gran provecho. ¿Alguna pregunta con las distorsiones? Bien, sino para pasar a las omisiones. Ok. ¿Qué son las omisiones? Las omisiones son ausencia de información. ¿Ok? Es como cuando contamos solo una parte de la experiencia eliminando otra. Por ejemplo, ella es incapaz. ¿Incapaz de qué? Aquí el ejemplo si bien es cierto, podría ser una generalización, también es una omisión lo que les ponía el ejemplo de los niños, ¿no? Cuando los niños dicen nada, ellos están también, tú sientes que falta información allí. Por eso también entender que esto es un proceso natural, hay preguntas que se dan surgen del momento de la conversación, de ese procesamiento de la información que estamos recibiendo del cliente y decimos aquí como que falta algo, aquí falta aclarar algo. Con las preguntas formuladas que se hace de ver al cliente que sus distorsiones no son objetivas. Jessica, aquí lo que buscamos más que vean que sus distorsiones no son objetivas es que aclarar de dónde surgen las distorsiones. Porque, por ejemplo, cuando yo digo, mi esposo, cuando hay fútbol, mi esposo no me quiere, por ejemplo. O sea, más allá de que si soy objetiva con esa frase, es entender qué hay detrás de esa frase. Entender que de repente es que los días de fútbol yo me gustaría ir al cine o me gustaría generar otras actividades. Entonces, porque no es un tema del juicio, porque todos hacemos violaciones del lenguaje. Entonces, lo que nos sirve es para aclarar, para que la misma persona comprenda y aclare lo que está detrás de la distorsión. ¿Esto contesta tu pregunta, Jessica? ¿Alguna otra?
pregunta por allí? Ok, gracias. Bien, entonces las omisiones, entonces es falta de información. Aquí está otro ejemplo que es mejor no decir nada, mejor según quién o mejor comparado con qué. Los acontecimientos me han hecho cambiar de idea. ¿A qué acontecimientos te refieres? No tengo la capacidad. ¿Qué capacidad específicamente es la que necesito? En una expresión del cliente pueden conseguir generalizaciones, omisiones y distorsiones. No es que tenemos que desafiar todo lo que dice el cliente. Lo que normalmente vamos desafiando es esa parte de la información que necesitamos en función de esa fase que estemos dentro de la sesión de coaching. ¿Okay? Porque si se ponen a desafiar todo, lo primero que el cliente dice, podemos estar interrumpiendo y de repente llevando la conversación por un lugar que no sea tan efectivo. Entonces nosotros en ese proceso de escuchar al cliente, de nosotros procesar la información a través de estar presente, allí seguro van a salir las preguntas en función a lo que necesitemos, a lo que sea más importante para la conversación, aclarar, especificar o completar. Bien, deja la anterior, ok. Antes de pasar el ejercicio, ¿tienen alguna pregunta con relación a las omisiones? ¿No? Bueno, ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a salas. ¿Sí? Vamos a ir a salas en triadas. Cada uno va a tener, o sea, para la idea es que los tres hagan la práctica. Entonces, cada uno va a ser coach, va a ser cliente y va a ser observador. La idea es tener una conversación de unos 4 minutos donde podamos permitir al cliente que pueden hacer alguna pregunta abierta. No necesariamente piensen en una sesión de coaching, ¿ok? Si no es en una conversación, le pueden preguntar, sí, a lo mejor qué deseas trabajar en la sesión, de qué quieres conversar, pero no con el objetivo de hacer una sesión, sino con el objetivo de escuchar al cliente y de empezar a aplicar esos desafíos del lenguaje para nosotros comprender, tener mayor información de lo que el cliente nos está diciendo. El observador, bueno, va a estar atento también de lo que dice el cliente y cuáles pueden ser los desafíos. La idea es que cada uno tenga la oportunidad de ser cliente, de ser coach y de estar en observación. Entonces, van a tener 15 minutos. ¿Dudas, preguntas? Tenemos tríada y una sola que es una dupla. Ok, Cualquier entonces, cosa ¿listo? listo, ¿Cuánto mándalos tiempo a en sala. sala? 15 minutos. Ok. Cada uno que pueda tener una conversación de 4 minutos y gira. Y ya Ok. luego venimos y conversamos. Lo importante es ¿Listo? que cada quien cuente como los 4 minutos para que todos les dé tiempo de conversar. Listo. Abro la sala. Perfecto. Listo. Bien, Ok, bueno, ¿con qué cara ¿cómo les vienen? fue? Nos cortaron en el mejor momento, trampa. Muy bueno, la verdad es que muy bueno. Sí, muy interesante y sobre todo que, pues, como es un tema nuevo, entonces hace que uno, pues, no le cueste, que le cueste un poquito más, ¿no? Pero digamos que con el tiempo vamos adquiriendo herramientas que ayuden como que la cosa fluya mejor. Así es. ¿Qué fue diferente en esta forma de escuchar y estar atento a las distorsiones del lenguaje? Hola, Bueno, yo quisiera participar hoy. Ajá. Ok. Sí, Lady, cuéntame. Perdón, es que mi experiencia fue muy bonita porque la verdad,
yo me quedo sorprendida, por ejemplo, con mi compañera María, ella entiende todo lo que es la explicación de la certificación y se lo reconozco de una forma muy especial porque realmente todas sus preguntas siempre me ayudan en las clases. Y digo, o sea, de verdad un aplauso para ti, María, porque siempre estás compartiendo tu conocimiento con todos. Y, por ejemplo, tú estabas hablando de las personas neurodivergentes, Fernando, Ujú. y te quería hacer esta comunicación porque ahorita me di cuenta en la pequeña práctica que tuvimos que a mí me cuesta tener mucho enfoque o concentración para recordar las palabras precisas que los coaches me dicen. ¿Sí me explico? Si yo no las escribo, como fue el caso de ahorita, que todo fue muy rápido, no sé si mi atención estaba más en el tiempo o en hacerlo rápido, entonces como que me dispersé. Sí. Y cuando es así, o sea, yo tengo como esa cuestión del déficit de atención, ¿ves? Entonces me cuesta, porque como te digo, soy una persona que toda mi vida he sido autodidacta y todas las cosas que yo he creído y que he soñado las he llevado a la realidad, pero me cuesta mucho poner el foco y la atención en ¿No? algo, como, ¿cómo le hago? Bueno, fíjate algo. Esto es lo que mejor te va a ayudar, porque yo entiendo esa condición, esa parte del espectro. Dale tiempo. Coaching te ayuda porque esto es como meditación, prestar atención a una cosa. El cerebro va desarrollando su camino. Tú lo vas practicando y te va a hacer mucho bien, por lo menos para cosas, porque tú quieres lograr grandes cosas. Y a veces por aceptar una condición que es perfecta, que muchas personas, hombres exitosos, han logrado muchas cosas, no nos permitimos a nosotros mismos alcanzarlo porque, que yo soy neurodivergente. No, a medida que tú practicas, Lady, tú vas a ser una gran coach precisamente porque tu mente trabaja 1000 por hora. Entonces llega un momento que cuando practicas y prestas atención, tu mente se adelanta y entonces es como ves código, como Neo, el de la Matrix. Eso me Porque, pasa a mí, por ejemplo. Ajá, ujú, disculpa, es que así tal cual como le sí, estás diciendo, a mí la persona me está contando una situación y en mi mente está diciendo, ya yo viví eso, esta persona lo solucionó así y entonces en el coaching ya aprendí esto y sé lo que tiene, entonces se me va la mente por un ok. montón de canales. Eso, lo que vas a aprender es agarrar esa dispersión y canalizarla a una sola cosa. Y es la práctica más meditativa que puedes tener. Eso combínalo con tus prácticas. Vete por una clase de yoga. Sí, yo hago yoga Vete todos por, los días, de sí. hecho, eso me ha Bueno, ayudado mucho. eso te Yo ayuda antes era, muchísimo. Yo que también estoy más o menos así. Yoga, yo no soporto yoga porque yo miro el reloj. Entonces, ay Dios mío, ¿por dónde vamos? Porque hay una clase de yoga aquí en la playa toda la mañana a las 7. Yo, ay, el palo, el palo, el palo, porque yo sé que cuando hacen el palo es que ya viene el final de la clase, pero a mí me cuesta mucho estar la hora completa precisamente para eso. Pero el coaching, la meditación profunda, la Miyoko Rende Kyo, el, el, el insistir hasta porque esa es la otra, la condición de terquedad hasta que lo domine, lo vas a lograr. muchas gracias, Porque Fernando. tú has alcanzado muchas cosas, Leila. Sí, Entonces, sí, pero sí tengo Lady, esa situación, y no es que yo me crea eso, sino que haz de cuenta, es mi mente mm, sobrepiensa. sí, sí, pasa a Ladies, muchas también te personas. puede ayudar, o sea, porque todo lo que está en tu mente son las referencias tuyas de cómo se podría solucionar o el cliente que trae el tema podría abordarlo. Entonces, en la competencia 2, que es encarnar una mentalidad de coaching, es también escuchar al cliente desde una posición de aprender, de una nueva manera de pensar. Entonces, cuando tú conscientemente abandonas, o sea, dejas a un lado tu forma como para ponerte desde esa forma curiosa, decir, voy a aprender de mi cliente, entonces te concentras también en escucharlo y ya esas referencias tuyas, aunque estén allí, no van a tener tanto ruido y porque tu atención va a estar concentrada en aprender del cliente, en su Ah, qué manera de lindo. pensar, en sus motivaciones, en cómo va solucionando y va logrando eso que desea.
Y cuando termine, te vas a dar cuenta que tu propia información se va a ampliar aún más, porque va a ser lo tuyo y lo que aprendes de tu cliente. A ver cómo te va Ay, con eso. ay, súper, gracias. Bueno, Gracias, Fernando, gracias, Tamara, gracias a todos. ¿quién sigue? ¿Cómo vamos? ¿Qué dice? ¿Alguien más quiere compartir? Cuénteme cuál se les hicieron más fácil, cómo les fue. Cuéntame, Flor Ángel. A mí me pareció como muy corto el tiempo porque creo que no alcanzamos a hacer los tres roles, pero hubo algo que me llamó mucho la atención y quería saber, quería aclararlo, a ver si eso era así. Por ejemplo, cuando alguien dice, quiero organizar mi tiempo y quiero para hacer, cumplir con todos mis roles, rol como mamá, como esposa, como trabajadora, como estudiante ahora con el coaching. Entonces, eso sería como una generalización. Si la persona te está explicando cuáles son los roles, no. Si la persona te dice, quiero cumplir con todos mis roles, sí podrías aclarar, bueno, a qué roles específicamente te refieres. Sí. ¿Cómo lo dijo el cliente? Eh, Dijo que quería organizar el tiempo para cumplir todos esos roles. Entonces, o sea, por eso no estoy muy clara si Ah, eso es una... ahí hay varias Ahí hay cosas. dos. Sí, Ahí hay varias cosas. ¿Se acuerdan que les dije que en una frase podía haber distorsiones, omisiones o generalizaciones? Cuando ella habla de organizarse, también es importante, ok, cuando hablas de organizar, ¿a qué te refieres? ¿Qué específicamente necesitas organizar? Y también puedes preguntar, cuando hablas de roles, ¿cuáles son esos roles? Entonces, las dos formas son adecuadas. La decisión está en qué aporta más valor a la conversación en el momento en el que está. claro. ¿Qué significa organizar el tiempo? Porque está dando una referencia muy amplia. Ah, no, es que en la semana a veces no tengo dificultad para poder ir al boxeo a las 12. Ok, cuénteme un poco más. Entonces no es una cuestión de organizar el tiempo, es una cuestión de gestionar el calendario para separar espacios que le permitan atender uno, dos, tres, cuatro. Eso lo podemos trabajar en coaching, porque yo tengo ya un rumbo específico. ¿Tiene sentido? Y ese es Ok, ahora sí. uno puntual, pero después sería ver qué es lo que está pasando debajo de eso que no le permite organizarse. ¿Tiene Oh, sentido? entiendo. Sí. ¿Qué más hay por ahí? Esto lo vamos a ir viendo sobre la marcha, sobre todo cuando veamos la semana que viene creencias limitantes, vamos a tener el ejemplo perfecto donde todo esto se pone en funcionamiento. ¿Quién más tiene algo por ahí? A ver, Carlos, ¿cómo lo Bueno, vio? puedo María contar mi Guillermina. experiencia. Tuvimos una conversación súper rápida, pero súper amena también. Nosotros quedamos una dupla y después se agregó otra compañera. Y en la conversación que emergió después de la pregunta que yo hice, me puse así como modelo, en modo captar generalizaciones, distorsiones. Y capté, por ejemplo, cuando ella dice, yo le pregunté, ¿pero qué te detiene? Cualquier cosa, es una generalización, ¿verdad? Exacto, Eso sí. es, sí, Entonces hay ella de dice, ajá, todo. ¿y qué porque ¿Y qué dice que pregunta le hiciste? ¿Tú le hiciste alguna pregunta para desafiar esa generalización o era en el espacio en que ella estaba sí, conversando? no, en la primera pregunta surgió, yo le pregunté le hice una pregunta bien general para poder comenzar Ok, le dije, ¿qué es lo que más te motiva en la vida? Y ella comenzó ok. a primero hablar de que la motivan las cosas, un poquito las cosas negativas, que son las que las impulsan a hacer las cosas. Después en la conversación me dijo que algunas veces desmotivaba y hacía procrastinación y que se detenía en sus actividades y le pregunté que qué la detiene y ella me dijo que cualquier cosa, entonces aquí allí tiene una generalización. Después yo le dije, pero me dijo que se distrae fácilmente y yo le dije, ¿cómo te distraes? Porque estoy haciendo una actividad y de repente pienso por ejemplo, montar un café. Entonces, ahí pensé que eso pudiera ser una distorsión que se distrae fácilmente, pero ¿qué es lo que te distrae? Mm.
Es más como ahí, una omisión, o sí, sea, porque cuando ella dice me distrae cualquier cosa, entonces tú le Ajá. dices, o sea, ¿qué te distrae? Lo que estás buscando es completar la información. Es Pero una en la omisión. conversación, o sea, ahorita como ejercicio de reconocer distorsiones, omisiones y generalizaciones está bien. Sin embargo, en la conversación ya de coaching, no, nosotros no llegamos a eso. O sea, como estudio está chévere la práctica. Ok, sí, Incluso porque pueden era ver como una alguna práctica. entrevista, Ujú. exacto, pueden ver alguna entrevista o alguna conversación en la que ustedes estén pendientes del entrevistado o de en las clases, en las mismas sí, en las sesiones grabadas de las prácticas las pueden escuchar y darse cuenta cómo vamos haciendo generalizaciones, distorsiones y omisiones. Qué claro. bueno. Perdón, Bien, puedo comentar porque yo fui la coaching y Ajá. en un momento sí, Lady. me sentí como, o sea, fueron tantas preguntas tan directas y tan rápido que me sentí presionada. ¿Sí me explico? ¿Eh? Claro, O sea, como que me sentí en shock porque fueron muy rápidos una pregunta tras de otra. Entonces me sentí como que sí. Y, no tuve y- tiempo ni de pensar ni de ir más a fondo. Y a mí lo que, perdón, comparto esto muy íntimo que yo tengo es que, por lo menos yo en los trabajos de coaching que he dado hasta ahora, yo me conecto mucho a través de la intuición. El silencio para mí y la intuición. O sea, yo estoy escuchando lo que la persona me dice, pero en un, en un, en mi mente es algo muy amplio, ¿Mm? en un contexto muy amplio. Pero alguna palabra o alguna frase, y cuando mi intuición me la muestra, es lo que yo como tomo en cuenta para luego realizar la pregunta poderosa. Pero es más como desde el ser que desde el Ujú. pensamiento. Yo me conecto más como desde aquí, desde el corazón, que del razonamiento y de la emoción. No sé si me explico. El punto es que no, Es sí, como una mezcla de los dos, de razonamiento y de emoción. Y cuando yo hago una pregunta, la lanzo siempre más conectada con la intuición y con mi ser. ¿Sí me explico? sí, y va a ser interesante ver cuando esto lo organizas dentro de tu ser y tu pensamiento cada vez más, porque estás aprendiendo una disciplina. Esto es como aprender karate. Y a veces, porque esto es lo que sucede, el hecho de ser confrontativo hay que hacerlo. El coach no es solamente el bueno de la partida. A veces la pregunta tiene que llevarte contra las cuerdas para que te des cuenta. Metamodelo del lenguaje, vean esta metáfora. Cuando el cliente te pinta el panorama y es vago, tengo muchas cosas que no sé qué hacer, que no estoy obstinado, y él te está pintando un panorama, pero no está claro. Tú no lo estás viendo claro, tú lo que estás viendo es una serie de manifestaciones que puede tirar flechas y quizás la pegue. El cliente tampoco lo está viendo claro. El cliente no se está permitiendo a sí mismo describir la realidad tal cual es. Entonces, el metamodelo, el desafío, por eso se llama un desafío, yo te voy a desafiar para que me pintes el panorama. ¿Qué significa para ti organizar el tiempo? Cuéntame un poquito más. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Todos somos. ¿Quién es uno? O sea, él va armando y tú vas resumiendo. Ok, y yo a veces utilizo la metáfora y la palabra textual. Déjame pintarte el panorama que me acabas de regalar. Te está pasando esto por aquí, por acá. Tú le dijiste este por acá. Tienes estos dos caminos. Por un lado tienes esto, por otro lado tienes esto y esto y esto y esto. ¿Cómo vamos? Ok, te pregunto lo siguiente y voy avanzando, pero yo tengo un panorama claro por qué recorrer. Te estoy ayudando a ti, ayudándome a mí a comprenderte a ti. ¿Tiene sentido? Esto es poderosísimo. Ojo, si yo sé que suena académico, pero estás haciendo un trabajo. ¿Cómo vamos? Hágame sí. Pero en el video que está en la plataforma, que les decía de Alexandra, que lo tienen que ver, por favor, se van a dar cuenta cómo Alex reta a la cliente y la lleva, o sea, la cliente entra, mejor dicho, a un espacio que es bien sensible para ella. Es un tema que la mueve muchísimo, pero en ningún momento la cliente tiene una demostración de incomodidad o de sentirse aprisionada. Sí retada, pero no Esa, aprisionada. esa, Por este tema de la presencia, de la escucha. Mírenlo y se van a dar cuenta. ¿Qué Ale, fue? esa es la mujer que le tenía miedo al agua, pero quería correr el triatlón.
No, esa es, No, es una esa fue una persona que hicimos en pone clase. siempre, Ah, sí, ok. que siempre pone a los demás las Ajá. necesidades de su entorno más ok. cercano primero que ella. Bueno, para ir Sí, sí. concluyendo, para ir cerrando, ¿cómo vamos? Quiero mostrarle un Vamos a video. decir la tarea y después pones el video, Fer. Vamos a decir la tarea, ¿sí? Ok, Porque ya después de eso hacer reels. sí. Bien. ¿Cuál va a ser la tarea? Nosotros vamos a hacer en la sesión de práctica, vamos a tener una conversación de unos 20 minutos, de todos modos sus coaches le van a dar las pautas, donde nos vamos a dedicar a definir un acuerdo. No va a ser una sesión completa, sino a definir un acuerdo donde 20 minutos es el suficiente tiempo para que ustedes puedan indagar, para que puedan explorar, aplicar el metamodelo, para tener una mayor comprensión de dónde está el cliente y a dónde quiere ir. ¿Vale? Sí. Así que, y ahorita vamos a ver un video de cómo funciona Vamos a ver un el video metamodelo para en nuestra que vida. de una forma divertida, ok. Comparto sonido. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero. Y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero si te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Ana, ¿tienes fuego? Sí. Listo. Bueno. Listo. Entonces vamos a prender las cámaras para la foto. Y nos vamos con qué, DJ. Ay, el DJ. El DJ. Tamara siempre- elige. No. Mira, María Alexandra, con ese DJ, tú sabes que lo que elijamos, él va a poner lo que quiera, así que suéltalo, DJ. A la cuenta de 3, la clásica de la certificación del año 2012. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. 3. Chao, chao. Feliz noche. Gracias, Tama. Gracias, feliz noche. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Buenas Tama. noches a todos. Gracias, Buenas noches a todos. Gracias. Excelente A sesión todos, buenas hoy, me noches. encantó. Gracias. Noches. Buenas noches. Buenas